Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Un cordial saludo y gracias por permitirme una vez más compartir con usted los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es jueves 9 de septiembre del 2021. Estos son los titulares de la presente edición. Saturación en hospitales de Estados Unidos a causa del COVID-19. En Suiza, se necesitará certificados COVID para ir a bares y restaurantes. El presidente Joe Biden visitó algunas de las áreas más afectadas por el paso del huracán Ida en Nueva York y New Jersey. Juicio a 5 acusados por los atentados del 11 de septiembre continúan en Guantánamo. La Organización de Naciones Unidas advierte de la necesidad de destinar fondos económicos para enfrentar la crisis de inseguridad alimentaria que sufren millones en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y entre paréntesis, ¿sabía usted cuánto gana mensualmente el presidente Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala? Se lo vamos a estar comentando acá en Noticiero Internacional. Entre tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que su homólogo de Estados Unidos atienda su propuesta y se inicie una etapa nueva en materia migratoria. Entre tanto, que aumenta el contrabando marítimo de migrantes expuestos a rutas más peligrosas y se inicia en El Salvador el uso del Bitcoin. Entre tanto, defensores de derechos humanos expresan preocupación por la situación de salud de los presos políticos en Venezuela. Tendremos toda la información desde Caracas con Carolina Alcalde. Y en Colombia, el represamiento de migrantes haitianos causa una nueva emergencia humanitaria en Colombia. Y la NASA acaba de señalar que se puede producir azúcar en Marte. Todo esto acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Gracias, Juanjo Garone. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. La cuarta ola del COVID-19 en Estados Unidos provoca colapsos en los hospitales de aquellos estados en los que la tasa de vacunación se mantiene baja. La información con Judith Martín. El COVID-19 continúa causando estragos en la sociedad estadounidense luego de que estas semanas alcanzaran los 40 millones de infectados desde que empezó la pandemia, una cifra alarmante y que pone en relieve la situación que vive el país, a pesar de que cuentan con las vacunas suficientes para inmunizar a toda su población mayor de 12 años, edad a partir de la cual pueden recibir el antídoto. A principios de junio, el presidente Joe Biden se apresuró y anticipó una victoria sobre el mortal virus. Sin embargo, 2 meses más tarde, una nueva ola del COVID-19 está causando un inesperado aumento de contagios y hospitalizaciones, donde los estados con índices de vacunación más bajos sufren una congestión en los hospitales, y es que las camas de cuidados intensivos empiezan a escasear. Ante esta dramática situación, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió que pronto los médicos podrían verse en la indeseable tesitura de decidir quién recibe y quién no una cama de terapia intensiva. Las cifras demuestran la triste realidad y el promedio de nuevos infectados diarios asciende a más de 150.000 y las muertes ya superan las 1.500 al día, la mayoría de las cuales no estaban vacunadas. Las autoridades sanitarias lamentan que estas escenas de angustia podrían evitarse si toda la población optara por vacunarse contra el COVID-19. Y pese a que se agiliza la campaña de vacunación, el porcentaje de estadounidenses sin vacunar se mantiene elevado. Mientras tanto, la administración Biden recuerda a los residentes en el país que las dosis son gratuitas, seguras, efectivas y están al alcance de todos. Y en otro ámbito de la noticia, las personas que quieran ingresar a bares, restaurantes y gimnasios van a tener que mostrar un certificado de COVID-19. Tranquilo, esto es en Suiza.
y esto va a ser a partir del próximo lunes. Así lo ordenó el gobierno suizo en una medida que tiende o trata de aliviar la presión sobre los hospitales que luchan por hacer frente a la cuarta ola de infecciones. De hecho, la semana pasada el gobierno había mantenido el fuego sobre la medida que inicialmente duraría 4 meses en medio de un debate público sobre si estaba yendo demasiado lejos para infringir la libertad de las personas. Pero con la situación en los hospitales, la cual es tensa y algunas operaciones pospuestas, el gabinete siguió adelante ayer miércoles con el plan. La situación sigue siendo inestable con más de 3.500 casos en la actualidad, señaló el ministro de Salud Alain Berset en una conferencia de prensa en Berna. El certificado COVID suizo proporciona prueba de vacunación, recuperación de una infección o un resultado negativo de la prueba. Vamos ahora a Estados Unidos, en donde el presidente Joe Biden visitó algunas de las áreas más afectadas por el paso del huracán Ida e hizo un llamado a tomar importantes acciones sobre el cambio climático. La información con Héctor Contreras. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó algunos estados del noreste del país que resultaron afectados por el paso del huracán Ida y allí se reunió con autoridades y damnificados e hizo un llamado para que se tome conciencia del cambio climático. Durante décadas, los científicos han advertido sobre el clima extremo, sería más extremo, y el cambio climático estaba aquí y lo estamos viviendo ahora. No tenemos más tiempo. El huracán Ida cobró la vida de más de 50 personas en su paso por Estados Unidos y dejó miles de dólares en pérdidas, tanto en viviendas como en infraestructura. Sin duda, uno de los estados más golpeados por esta tragedia fue Nueva Jersey, donde más de una veintena de personas perdieron la vida, y desde allí el mandatario estadounidense ofreció detalles sobre el paquete de ayuda económica para esta región y que fue aprobado el lunes luego de la declaratoria de desastre en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, y con el que se espera apoyar a los miles de damnificados que dejó el temporal. Y además, el presidente Biden resaltó la importancia de trabajar en planes de contingencia. Cualquiera que sea el daño causado en Nueva Jersey, usted puede no reconstruir y restaurar lo que era antes, porque otro tornado, otras 10 pulgadas de lluvia producirán el mismo tipo de resultados. Así que quiero hablar un poco sobre los detalles, sobre las cosas que crees que necesitaría, no solo para volver a la normalidad, sino para volver a un lugar donde si volviera a ocurrir, el daño sería considerablemente menor. El presidente Biden resaltó la difícil situación que atraviesa el país por cuenta de los desastres naturales que deja una desoladora ola de destrucción a su paso. Ahora estamos viviendo en tiempo real cómo se verá el país y si no hacemos algo no podemos revertirlo mucho, pero podemos evitar que empeore. Así que estamos todos juntos en esto y tenemos que hacerlo. Tenemos que asegurarnos de no dejar a ninguna comunidad atrás. El presidente culminó su intervención señalando la necesidad de actuar con urgencia para frenar el calentamiento global, un fenómeno que es real y que se mueve a un ritmo voraz. Siempre en Estados Unidos, el juicio a 5 acusados por los atentados del 11 de septiembre continúa en Guantánamo. Nos informa John Burnett. El proceso de enjuiciamiento de 5 personas acusadas por Estados Unidos de planear y ayudar en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que incluye el ataque al Pentágono y a las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, se reanudó el martes después de una pausa de 1 año y medio debido a la pandemia del COVID-19. Khalid Shaikh Mohammad, un presunto alto rango de Al-Qaeda y supuesto autor intelectual de los ataques, se enfrenta a juicio junto con sus coacusados ante una comisión militar en la base estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Estos se enfrentan a cargos que incluyen conspiración, ataque a civiles, asesinato, secuestro de aviones y terrorismo, y de ser declarados culpables podrían ser condenados a pena de muerte. El proceso para llevar a cabo los juicios se vio retrasado por las impugnaciones legales entre fiscales y abogados defensores sobre qué pruebas pueden utilizarse, como el uso de información obtenida durante los interrogatorios que, según los abogados defensores, estuvo contaminada por la tortura. Los ataques, que acabaron con la vida de casi 3.000 personas, involucraron a 19 hombres afiliados al grupo terrorista Al-Qaeda y que secuestraron 4 aviones. 2 de ellos chocaron contra las torres del World Trade Center en Nueva York, derrumbando
reparándolas y otro colisionó contra el Pentágono en Washington, D.C. El cuarto avión se estrelló en un campo en el estado de Pensilvania. Estados Unidos respondió a este atentado mediante una invasión militar en Afganistán para atacar a Al-Qaeda y expulsar del poder a los talibanes que habían albergado al grupo terrorista. Las operaciones militares estadounidenses en Afganistán concluyeron a fines de agosto pasado, justo antes que los talibanes volvieron a tomar el control del país casi 20 años después. En otro ámbito de la noticia, la Organización de las Naciones Unidas advierte de la necesidad de destinar fondos económicos para enfrentar la crisis de inseguridad alimentaria que sufren millones de centroamericanos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Nos informa Judith Martín. Casi 8 millones de centroamericanos viven en situación de pobreza y desplazamiento, según estimó Naciones Unidas, y ante esta situación de emergencia, la organización exhortó a la comunidad internacional y al sector privado a aportar recursos económicos para hacer frente a esta crisis humanitaria. La falta de seguridad alimentaria en El Salvador, Guatemala y Honduras se vio todavía más deteriorada por los devastadores efectos del cambio climático y la pandemia del COVID-19. Los países del Triángulo Norte necesitan 588 millones de dólares para implementar los planes de respuesta humanitaria, unos proyectos en coordinación con Naciones Unidas dedicados a combatir la inseguridad alimentaria y la pobreza a medida que las economías de los países se contraen y además desaparecen los ingresos por exportaciones, las remesas y el turismo. Ramesh Rajasingam, secretario general para Asuntos Humanitarios, enfatizó los beneficios que representan estos apoyos para la comunidad y aseguró que permitirán proteger a personas que saldrán de la pobreza y la desesperación para que además millones de niños gocen del derecho de la educación, un derecho que les corresponde pero que lamentablemente en multitud de ocasiones se convierte en un privilegio al alcance de muy pocos. En los últimos años la región se ha visto duramente golpeada por múltiples fenómenos atmosféricos que azotaron la zona. En 2020 los huracanes Eta e Iota devastaron áreas de Centroamérica, provocando el desplazamiento forzado de miles de personas. Además, otro de los factores principales que ha avivado durante décadas la huida de sus habitantes hacia Estados Unidos es la violencia y la pobreza con la que tienen que lidiar cada día los ciudadanos de estos países. La combinación de estos factores y la atenuación de los mismos provocada por la pandemia del COVID-19 ha generado un incremento en la llegada de centroamericanos a la frontera sur de Estados Unidos y en este contexto el gobierno estadounidense se suma a las peticiones de la ONU e hizo un primer llamado a la ayuda a Centroamérica. Desde entonces, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ya ha anunciado 310 millones de dólares en asistencia para Guatemala, El Salvador y Honduras. En realidad es lamentable la situación que se está viviendo en lo que se llama el Triángulo Norte. Sin embargo, acá hay un punto para pensar. ¿Sabía usted que el presidente de Guatemala, uno de los países que está sufriendo crisis debido a la inseguridad alimentaria, el presidente de Guatemala, el señor Alejandro Yamatei, el año pasado justificó en cadena de televisión nacional que había decidido no aumentar el salario mínimo, pese a la situación crítica de la mayor parte de la población del país, porque le quería dar un respiro a las empresas. ¿Sabía usted, además, que el presidente de Guatemala, el señor Alejandro Yamatei, mensualmente recibe un salario de $19,428,89? Sí, escuchó bien. Un sueldo mensual. El presidente de Guatemala, de este país que está pidiendo desesperado la ayuda, apoyo, que la ONU dice que hay que ayudar, hay que destinar fondos económicos. El presidente de ese país, el presidente de Guatemala, gana mensualmente $19,428,89. Y su vicepresidente recibe $17,529 mensuales, más gastos por representación. ¿Y sabía usted que en el primer año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei, Guatemala marcó el puntaje más bajo en el índice de percepción de corrupción?
que en el año 2020 obtuvo 25 puntos de 100, que en el IPC elaborado por Transparencia Internacional, Percepción de la Corrupción, en que se evaluaron los 180 países, Guatemala está entre las 5 posiciones más bajas de la región, junto a Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela. ¿Cuál es la situación de Haití y de Venezuela? Usted, mi estimada amiga y amigo, lo sabe. ¿Cuál es la situación de Honduras y Nicaragua? Usted también lo sabe. A nivel global, Guatemala está por debajo del promedio de la región peor calificada a nivel mundial, que es la zona subsahariana de África, que tiene una calificación de 32 puntos. En lo que es la corrupción, Guatemala está al mismo nivel que Irán, que el Líbano, Madagascar y Nigeria, que son, recordemos, países que tienen economías colapsadas, están en guerra y con gobiernos autoritarios. Y ese presidente, Alejandro Yamatei, que gana $19.428.89 al mes y cuyo vicepresidente, compañero de fórmula, gana $17.529, es uno de los que está estirando la mano y ahora la ONU dice que hay que destinar fondos económicos para enfrentar la crisis de inseguridad alimentaria que se vive en ese país. Saque usted sus conclusiones. Y siempre en este tema de inmigración, traficantes de personas se han vuelto más audaces al traer a migrantes a Estados Unidos por mar para evitar a las autoridades. La patrulla fronteriza ha reportado una tendencia cada vez más frecuente de ingresar indocumentados por esta vía, a veces con consecuencias terribles. La información con Verónica Villafañe. Los contrabandistas de migrantes están yendo mar adentro y llegando a zonas más al norte de California, como Malibú y Santa Bárbara, para tratar de desembarcar su carga humana. Hay una desesperación por parte de los contrabandistas y hay una desesperación también por parte de los migrantes al ver que cada día más la frontera está resguardada. Jaime Ruiz, portavoz de la patrulla fronteriza, dice que los traficantes están siendo más arriesgados y ponen a los migrantes en mayor peligro al alejarse de la costa durante una travesía nocturna. No es lo mismo decir, vas a estar 8, 9, 10 horas, vas a estar 24 horas o más en el océano. El océano es muy traicionero, sumamente peligroso. El oleaje, la marea, el frío, los casos de hipotermia, que son casos muy comunes. A veces el viaje es mortal. En mayo, un barco naufragó cerca de San Diego, causando 3 muertes y varias hospitalizaciones. En otro incidente, un indocumentado murió después de que los traficantes tiraran a los migrantes por la borda para que nadaran a la costa. Muy pocos logran de manera exitosa cruzar vía marítima. Sin embargo, el riesgo y el dinero no vale la pena. En julio, autoridades federales y locales interceptaron 12 embarcaciones y detuvieron a 90 indocumentados. Según Ruiz, en la mayoría de los casos, los detenidos fueron repatriados. Vamos ahora a El Salvador. El Bitcoin comenzó a utilizarse como moneda de curso legal en este país. Desde San Salvador, informa Nerimabel Reyes. El inicio de las transacciones con la moneda virtual Bitcoin en El Salvador estuvo marcado por dificultades tecnológicas, ya que la billetera electrónica Chivo, que desarrolló el gobierno salvadoreño para el uso de la criptomoneda, no aparecía en las plataformas de descarga de aplicaciones. La medida impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele genera reacciones de escepticismo y rechazo entre la población, que considera no les traerá mayores beneficios. La Voz de América entrevistó a algunos ciudadanos. Actualmente no está disponible, pero me dijo que en el transcurso del día la vamos a poder descargar. Pues mi opinión, es de que esto, que ha metido el gobierno esta moneda, pues no me parece. A mí, en lo personal, hay gente pues que está de acuerdo en esto. El economista Carlos Acevedo, por su parte, dice que la aceptación de la moneda virtual dependerá de cuánto beneficio perciban los salvadoreños. Si la gente empieza a ver beneficios, lo va a aceptar. Las encuestas que hemos visto, primero la de la Gavidia hace una semana, luego la de la prensa gráfica, la UCA, dice la gente
tiene mucha desconfianza. Organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo BID también son escépticos sobre el experimento que inició El Salvador como primer país para adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. El gobierno ha invertido unos $230 millones para adoptar este sistema y de este monto destinará $150 millones para el fideicomiso que servirá para compensar el impacto por la volatilidad del valor de la moneda con relación al dólar. Pasamos ahora a Venezuela. Defensores de derechos humanos expresan preocupación por situación de salud de presos políticos en Venezuela. Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde. Abogados del periodista y activista político Roland Carreño, detenido desde octubre del año pasado señalado de presuntamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, acudieron a tribunales para exigir su libertad inmediata, tras haber sido trasladado de emergencia el lunes por la noche a una clínica de Caracas, donde le diagnosticaron COVID-19 y neumonía bilateral. Ana Leonora Costa, una de las abogadas de Carreño, reiteró que desde hace 11 días habían estado solicitando atención médica para el periodista, que padecía una crisis de hipertensión. Esto nos llama a la reflexión de la situación que están viviendo hoy los presos políticos, de la solicitud que hemos hecho de que sean liberados Roland Carreño y todos los presos políticos que hay en Venezuela, ya que en las cárceles venezolanas no hay un plan efectivo de vacunación, no hay una atención médica adecuada. En tanto, según el Foro Penal, 42 de las 262 personas consideradas presos políticos en el país enfrentan una situación de salud crítica. Alfredo Romero, director presidente de esa organización, reiteró que es responsabilidad del Estado venezolano garantizar atención médica en los centros penitenciarios del país y se refirió al retardo procesal que evidencian todas las causas de presos políticos. Lo más grave aún es que de los presos políticos no condenados, 128 llevan más de 2 años presos. Y esos 128, 17 no han tenido audiencia preliminar. Según el Foro Penal, desde el 2015, 9 presos políticos han muerto en custodia del Estado venezolano, que se ha comprometido a implementar mejoras en el sistema judicial. Vamos ahora a Colombia. El represamiento de migrantes haitianos causa una nueva emergencia humanitaria en Colombia. Más de 14.000 refugiados buscan llegar a la frontera con Panamá. Desde Colombia, la información nos la trae Manuel Arias Naranjo. Una nueva emergencia social y sanitaria se presenta en la población de Necoclí, en el norte de Colombia, donde al menos 14.000 migrantes haitianos provenientes del sur del continente buscan ingresar a Panamá para continuar su ruta hacia Estados Unidos y Canadá. Los controles migratorios aplicados por las autoridades panameñas, que solo permiten el cruce de 500 migrantes al día, ha causado el represamiento. Jorge Tobón, alcalde de Necoclí, señala que la situación ha generado una emergencia humanitaria. Hay desabastecimiento también de alimentos porque no alcanza los insumos para suplir la población local y la población migrante. Por su parte, el personero de esta población, Francisco Menco, advirtió que ante la situación invernal, muchos de los migrantes padecen enfermedades respiratorias, lo que, aunado a la proliferación de basuras y desechos producto de la migración, tiene a la población a punto de un colapso sanitario. No hay donde hospedarlos. Alrededor de 2.000 duermen en las playas, en sitios por ahí que adecuan ellos para dormir. Entonces, usted se imaginará la playa sucia. Entre tanto, Samira Gozaín, directora del Servicio Migratorio de Panamá, dijo que en su territorio también se presenta represamiento de migrantes y pidió a Colombia respetar los acuerdos que limitan el número de refugiados que pueden cruzar la frontera diariamente. Ahorita mismo tenemos 6.500 personas más que las que deberíamos tener si se hubiera cumplido con el acuerdo que tenemos con Colombia. Las autoridades locales pidieron a las cancillerías de los dos países adoptar medidas urgentes para mitigar la crisis que se presenta en la frontera por este fenómeno migratorio. Vamos a otro ámbito de la noticia. Azúcar en Marte. La NASA se prepara para llevar a los humanos a la Luna en el 2024 y la misión tiene entre sus objetivos extender la exploración a Marte. De un concurso auspiciado por la Agencia para Encontrar Nuevas Tecnologías surgió la posibilidad de transformar el dióxido de carbono en azúcar.
Fabricar azúcar a partir del dióxido de carbono fue el proyecto ganador del concurso auspiciado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. El químico Pei Dong-yang le dijo a La Voz de América que el proceso convertiría el dióxido de carbono en azúcares que se utilizarían para fabricar plásticos, alimentos, combustible, medicamentos y otros productos a base de glucosa que podrían sustentar a astronautas y futuros colonos de Marte. Convertir el dióxido de carbono en sustancias químicas útiles y, en este caso, en azúcar, y el azúcar es importante para muchos de los propósitos de biofabricación que se podrían hacer en el espacio. Uno de los grandes desafíos en la exploración espacial es la limitación de recursos, por lo que, de acuerdo al profesor de la Universidad de Berkeley, este proceso proporcionaría a los futuros exploradores del planeta rojo una infraestructura sostenible. En el espacio profundo o en la misión a Marte sabemos que hay una gran cantidad de dióxido de carbono y que si se convierte en azúcar podría alimentar a las bacterias, creando una fuente de energía. El avance también podría tener un impacto en la Tierra, ya que el dióxido de carbono impulsa el cambio climático, por lo que un desecho se convierte en un recurso, dijo Yang. Está provocando un efecto perjudicial para nuestro planeta, por lo que tener la capacidad de transformarlo será útil para la Tierra. Y hablando de Marte, la NASA confirmó que el robot Perseverance guardó las primeras muestras de minerales, las primeras recogidas en otro planeta. Pasamos ahora a México, aunque usted no lo crea. En México, el gobierno federal, sí, el señor López Obrador, después de haberle quitado recursos a los atletas olímpicos, hoy hizo un llamado a que los ciudadanos participaran en una rifa nacional de un auto, la cual se va a celebrar el Día de la Independencia de México. ¿Qué es lo que va a pasar allí? Se va a sacar un boletito, se va a hacer una rifa para que el dinero que se recaude vaya en beneficio de los atletas mexicanos. Vamos ahora con la nota que trae desde México el abogado Juan José Rosales. A ver si nos puede explicar esta cosa tan peculiar que está haciendo el presidente de ese país. Esta convocatoria que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, a mí no me parece correcta. De verdad no me parece correcta porque además la administración que encabeza López Obrador le ha causado mucho daño a los atletas de este país, sobre todo a los atletas olímpicos. Mire usted, antes había un fideicomiso que tenía dinero público. A través de ese fideicomiso se le garantizaba el pago de, ¿cómo le podemos decir?, de una gratificación, de un reconocimiento, un pago, un salario, a todo atleta que ganaba una medalla olímpica, que me parece extraordinariamente justo. O sea, se les daba un dinero, un recurso mensual como reconocimiento a nuestros campeones olímpicos. No es menor cosa ganar una medalla, a los paralímpicos también. Se les retiró ese apoyo. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el próximo sorteo de la lotería del mes de septiembre se utilizarán los recursos que se recaben para darle estímulos a los atletas olímpicos y paralímpicos. O sea, ¿qué está pasando, no? Que ya todo en este país, el gobierno cada vez tiene menos responsabilidades en la administración y el manejo de los recursos y todo lo quiere hacer en base a cooperachas. Escuche la convocatoria que hace el presidente. A informar sobre el sorteo de la lotería del día 15 de septiembre. El día del grito. Es muy importante este sorteo y hago un llamado a toda la población, a los que puedan ayudar comprando un cachito o 2 o 3 o los que sean su voluntad, porque lo que obtengamos de este sorteo va a ser para ayudar a los deportistas
va a destinarse el recurso que se obtenga del sorteo que además es muy atractiva para los que les gusta el fútbol, que son muchos millones, pues está rifando un palco en el Azteca. Y esos son los funcionarios, los presidentes que son mantenidos por los impuestos de los ciudadanos que trabajan. Increíble. Y eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Gracias por habernos permitido compartir con usted los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento de Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para traerle siempre información a usted de primera mano. A nombre de todo el equipo y a mío personal, le deseamos un maravilloso día. Por favor, cuídese mucho.